amb la col·laboració de Nova Llibres. Benvingudes i benvinguts a una nova edició d'Un torrent de cinema, el programa d'actualitat cinematogràfica valenciana de Somcom. Avui farem l'últim programa del mes de juliol i farem una aturada fins al mes de setembre per a tornar amb energies renovades. I avui, bàsicament, tindrem els següents continguts. Hem fet una entrevista amb dos directors valencians, per una banda Elena López Riera i també Txema García Ibarra. Hem fet una videocridada amb ells a propòsit de les darreres seues pel·lícules. Per una banda, Txema García Ibarra va estrenar fa uns mesos Espíritu Sagrado i per altra banda, Elena López va presentar en la quincena dels realitzadors del Festival de Cannes el seu primer llargmetratge, en aquest cas El Agua, que s'estrenarà a Espanya en el mes d'octubre. I a més també tindrem avui la cartellera amb recomanacions cinematogràfiques per a les pròximes setmanes. Però anem a començar el programa, aquest últim programa d'Un torrent de cinema el mes de juliol, amb un reportatge que varen gravar amb José Antonio Hurtado, el cap de programació de la Filmoteca de València, a propòsit d'una nova edició de la Filmoteca d'estiu que començarà en aquest mes d'agost. Estem a l'edifici Rialto, la seu de la Filmoteca de l'Institut Valencià de Cultura, i a continuació anem a parlar amb José Antonio Hurtado, que és el cap de programació de la Filmoteca, i anem a parlar particularment de la nova programació d'enguany de la Filmoteca d'estiu, que es començarà el pròxim 5 d'agost, veritat, fins al 3 de setembre. És en els jardins del Palau de la Música, a partir de les 10:30 cada sessió. I anem a parlar, per exemple, en primer lloc, del cicle dedicat a Wong Kar-wai, el director hongkonès, que a més és un cicle que, si no m'equivoque, continuarà després en la programació regular de la Filmoteca. Per què heu triat aquest cicle de Wong Kar-wai per a la Filmo d'estiu? Ha sido una elección creo que bastante fácil porque recuperar la obra de Wong Kar-wai, para mí uno de los cineastas contemporáneos más interesantes e importantes, y en copias DCP de gran calidad, y creo que hacía tiempo que no estaba un poco como hace tiempo que no hace cine, pues estaba un poco olvidado, y creo que para la Filmoteca d'estiu creo que es una elección, desde mi punto de vista, bastante pertinente. Y además, como son 7 títulos, pues 2 de las películas las recuperaremos ya dentro de la programación regular del Rialto en setembre. Molt bé, Piti. Anem a parlar dintre del cicle anomenat Collita de Premis. Precisament la inauguració de la Filmoteca d'estiu, el 5 d'agost, obri amb la pel·lícula valenciana premiada en els Premis de l'Audiovisual Valencià, els Premis Berlanga, Espíritu Sagrado, de Txema García Ibarra. Per què heu triat aquesta pel·lícula per a començar aquesta nova temporada de Filmoteca d'estiu? I què te sembla a ti Espíritu Sagrado y en general l'obra de Txema García Ibarra? La película, como muy bien has dicho, está dentro de la programación de estiu, porque es la ganadora, la mejor película y el guión de los premios Berlanga, por eso está. Si no, hubiera estado en un ciclo que hemos programado hasta julio, que es el ciclo de las mejores películas del año. Sí, para mí, considero que la película de Txema está en un nivel muy alto. Sí, es la culminación de todo, como largo que es la culminación de su trabajo en el mundo del cortometraje, es decir, el espíritu
nunca mejor dicho, el espíritu Chema García Ibarra está presente en esta película, llevado ya a unas dimensiones superiores a lo que es su universo, al universo que se representaba en sus cortos. Por lo tanto, pensamos que además es una película valenciana, una película de un alicantino, que mejor para inaugurar i iniciar la Filmoteca d'Estiu. Molt bé, Piti. En relació també a aquest cicle de collita de premis, també podem veure Coda, Titán i El buen patrón, premiades en els Òscar, en Cannes i en els Premis Goya. Podries fer-nos una valoració breu d'aquestes altres 3 pel·lícules premiades, segons el teu criteri? Lógicamente, la idea es, como indica el propio enunciado del ciclo, es la collita de premis. Elegimos pues, normalmente los Goya, los Oscar, algún festival. Lógicamente, en función del año, pues las películas son más o menos interesantes. Desde luego yo, por ejemplo, Coda no le hubiera dado el Oscar, pero es una opinión, pero creo que sí es consecuente, tenemos que cumplir de forma consecuente con los criterios del ciclo y por lo tanto Coda es el Oscar a la mejor película y tiene que estar representada. Pues una película que es un remake de una película francesa, La familia Bélier, y bueno, tiene un cierto interés. Por ejemplo, en el caso de luego los Goya, pues es la película que ha arrasado tanto a nivel de crítica como desde el punto de vista del público, y como pues El buen patrón, pues creemos que va a funcionar muy bien y que a la gente le gusta. Vuelvo a decir que los criterios ya de valoración personal pues pueden variar en función de en este caso no es tampoco una de las películas preferidas mías, pero pienso que representa es decir, todo lo que supone el ser la mejor película de los Goya. Y la película ganadora de Cannes, Titane, es una película muy polémica, con gente muy fan y gente muy detractora. Y creo que es una película muy interesante, muy debatible, y pienso que es una oportunidad de nuevo de la gente que no la haya visto. No ha pasado más o menos sin pena ni gloria en los cines comerciales, y creo que hay que darle una oportunidad, sobre todo porque es una película que más allá de que te guste más o menos, es una película realmente muy interesante por el tema, por su tratamiento visual y por la propuesta tanto discursiva como estilística. Y después, ya digo, cada uno sacará sus propias conclusiones. Anem a parlar també d'aixòs 2 aniversaris, de 2 pel·lícules que complixen 50 anys en el cas de Cabaret i 100 anys en el cas de Nosferatu, la pel·lícula de Murnau, que també les podrem veure en la Filmoteca d'Estiu. Volia preguntar-te si veurem còpies particularment restaurades d'aquestes 2 pel·lícules. Ya hemos repetido este año la experiencia del año anterior, buscando películas significativas de la historia del cine que este año cumplieran un aniversario. Y creo que las 2 que hemos elegido reúnen todas las condiciones. Es decir, son 2 películas míticas y fundamentales. Es decir, la de Bob Fosse, Cabaret, pues, está en el imaginario del universo del musical. Y qué decir de Nosferatu, que es una película que, digamos que está con letras de oro en la historia del cine. Concretamente, el Nosferatu sí presentamos una copia restaurada, la última restauración, que es de hace años, pero es la última restauración, realizada en Alemania, lógicamente por las filmotecas alemanas, y es ha pasado esa película por varias versiones, varias restauraciones, y esto, digamos, sería la versión, no digo definitiva, porque nunca se puede decir, pero es la versión que actualmente, en este centenario que cumple, es la versión que se ha visto y la película que se ha presentado a nivel mundial, aunque sea una restauración, ya digo, de hace tiempo. Y la película de Cabaret simplemente es una copia que
gente digital de muy buena calidad, pero que bueno, lo único que cumple 50 años la película y decidimos, lógicamente, programarla porque merece la pena. Molt bé, Piti, doncs moltíssimes gràcies per aquesta estona que ens has dedicat així a la teva casa, a l'edifici Rialto, a la seu de la Filmoteca de l'Institut Valencià de Cultura. Moltíssimes gràcies. I recordem que el pròxim dia 5 d'agost es comença una nova temporada de la Filmoteca d'estiu. Recordem que les projeccions són als jardins del Palau de la Música a partir de les 10:30 de la nit. Continuem en un torrent de cinema i després de veure el reportatge sobre l'edició d'enguany de la Filmoteca d'estiu, anem a parlar a continuació amb una directora i un director. Precisament la pel·lícula que inaugura la Filmoteca d'estiu d'enguany és el primer llargmetratge de Txema García Ibarra, en aquest cas, que el tenim així per aquesta videoconferència, i Elena López Riera. Les damos la bienvenida a las dos. Hola Elena, hola Txema. Hola. Hola. Bueno, vamos a hablar con ellos, en este caso por videollamada. Ellos son valencianos, pero bueno, no viven en Valencia ciudad. Txema está en Elche, si no me equivoco. Y Elena, en este momento, ¿estás en Barcelona o...? Barcelona, sí. En Barcelona. Bueno, pues vamos a hablar con ellos durante un rato porque, bueno, pues bueno, es curioso y ahora hablaremos de algunas cuestiones que yo creo que tenéis en común, aparte de que sois amigas y bueno, y hacéis cameos también en vuestras películas. Y además, en este caso, es vuestro primer largometraje después de diferentes cortos con bastante repercusión. Y bueno, pues si os parece, en el caso de Txema, Espíritu Sagrado, que es la película que inaugura la Filmoteca d'estiu, que ya se ha estrenado, que ya se puede ver. Y en el caso de Elena, su primer largometraje que se llama El agua, que se ha estrenado en Cannes, pero a España llegará en octubre, si no me equivoco. Bueno, pues para empezar, contándonos un poco esta experiencia de vuestro primer largo después de una trayectoria de unos cuantos cortometrajes y bueno, contándonos un poquito cómo llegáis al largo. Sé que en el caso de Txema es una historia rumiada durante mucho tiempo, no sé si en el caso de Elena, pero bueno, contándonos un poco cómo llegáis a este primer largometraje. Que empiece quien quiera. Txema, por favor. Bueno, ¿cómo he llegado a hacerlo? Pues la verdad es que ha sido como... en realidad, o sea, la respuesta puede ser o muy sencilla o muy complicada. En realidad, empecé a hacer cortos y seguí haciendo películas y de repente me encontré haciendo una que duraba más, ¿no? de lo que suele durar un corto. En el proceso de hacer estas películas anteriores, pues uno va conociendo gente. Primero empezó como una cosa muy solitaria y luego simplemente por el hecho de ir haciendo películas, esa propia dinámica te lleva a conocer a alguien que está en tu misma situación, a alguien que está empezando a producir otros cortometrajes, a gente que está programándolos y eso hace que de repente con el paso del tiempo descubras que quizá puedes trabajar con esta persona que ahora ha empezado a producir algo y le apetecería producir un largometraje, etc., ¿no? Entonces se fueron tejiendo ahí una serie de relaciones, sobre todo muy basadas también en la amistad. Y para hacer un largometraje, bueno, hace falta cierta infraestructura, más dinero, una serie de productores que ese proceso de hacer películas ha sido ir conociendo a esta gente con la que entre todos hemos hecho este largo y al final pues así fue como lo hicimos, ¿no? Ya digo que la respuesta puede ser o muy, depende de cómo la ves, o muy sencilla o muy complicada, ¿no? ¿Y en tu caso, Elena?
Pues en mi caso algo bastante similar, que creo que es algo que hemos comentado Chema y yo, porque como tú muy bien has dicho, pues somos amigas y residentes en la provincia de Alicante, más o menos en mi caso. Pero bueno, sí que es verdad que han sido procesos de, digamos, como del salto del corto al largo bastante similares y bastante en paralelo. Yo creo que me sumo un poco a la respuesta de Chema, que no sabe muy bien por qué de repente te ves envuelto en un largometraje y hablando de cosas de las que no habías hablado nunca, como industria, distribución, ayudantes de dirección, como cosas de otra envergadura, pero sin haberlo previsto demasiado, más allá de que pues hay determinados proyectos que creo que por sí mismos, creo, en el caso de Chema, me permito decirlo porque lo hemos hablado en privado, como en el mío, pues que el propio proyecto va demandando otra envergadura sin que eso cambie, creo yo, en ambos casos. Y en esto yo me siento muy identificada con Chema, como la dinámica propia nuestra y de nuestro equipo más cercano, que son, como dice Chema, pues muchas veces eh, que son amigas que han surgido del trabajo de los cortometrajes previos, un poco familia, ¿no? Que vas sumando, pero que son las mismas personas con las que hemos venido colaborando en los cortos, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que espero que no cambie, por lo menos en mi caso, y creo que en el de Chema tampoco, ¿no? Como no de repente decir, como nos hemos hecho mayores, ahora jugamos en el patio de los grandes y hacemos las cosas de otra manera, ¿no? Sino, creo que de alguna manera seguir en esa dinámica, pues para mí ha sido muy importante al menos. Luego hay otra cuestión que también creo que os une bastante y es que, bueno, en el caso de tuyo, Elena, eres alicantina, pero llevas muchos años fuera de Alicante. Chema sí que vive en Elche, pero en tu caso, Chema, eres un director que ya con tus cortometrajes y incluso con pelis que casi son una peli, Uranes, ¿no? Que prácticamente es un largometraje. Has tenido, bueno, hablando un poco en plata, te han hecho a lo mejor más caso fuera que en tu tierra, digamos, ¿no? Y sin embargo, en los dos casos, a pesar un poco de ese recorrido internacional, os gusta mucho hablar de las cosas que suceden en vuestro entorno más cotidiano. Y en el caso de Chema, en fin, con Espíritu Sagrado, pues, en fin, el barrio del Carrús, todo un poco esta historia de ciencia ficción de barrio, ¿no? Mundana que montas, y en el caso de tuyo, Elena, también con los cortometrajes, con Las Vísceras, con los cortometrajes que has hecho, acudes mucho a las tradiciones, a los mitos de tu pueblo. Es curioso como en vuestro caso, y aquí acabo la reflexión y por ahí la pregunta, hacéis de lo particular algo que luego tiene mucha repercusión más allá, ¿no? ¿Empiezo yo? Bueno, pues empiezo yo. Creo que en mi caso al menos es imprevisible, ¿no? Tú no puedes saber lo que a la gente le va a interesar o no le va a interesar, o lo que a un festival internacional de repente encuentra eso como de interés en algo que para ti es muy particular, muy personal y muy cercano. Yo creo que en mi caso, y en eso sí que diferimos Chema y yo bastante, es que yo no vivo, bueno, que luego me paso la vida en mi pueblo, pero digamos que oficialmente no vivo en el pueblo hace mucho tiempo. Y creo que si no viviera fuera no podría haber hecho esas pelis, porque sé que de alguna manera esa mirada y esa extrañeza y ese dolor que me causa no estar allí, ¿no? Y como que me vean como una extranjera, que es lo que sucede cuando te vas y vuelves, porque ya no eres de allí, aunque seas de allí. Yo lo que he hecho ha sido con eso hacer, aparte del trauma, pues hacer materia para trabajar, y si no me hubiera ido creo que nunca hubiera hecho peli sobre eso. Uh-huh. ¿Y en tu caso, Chema? Bueno, es una especie de vivir observando lo que sucede, cómo son las personas, cómo son los lugares que te rodean, y tratar de tener activa un poco el ojo del cineasta, ¿no? Entonces tú estás viviendo tu vida normal, caminando por las calles donde caminas normalmente, que bueno, puede ser puede no ser un lugar especialmente interesante, pero si de alguna forma lo miras
intentas ser un cineasta mientras estás caminando por la calle yendo al supermercado, puedes encontrarte con de repente con algo que nunca ha sido rodado porque quizás se ha considerado que no es muy interesante o que es anodino o que no habla el lenguaje del cine, ¿no? Al final el lenguaje de las películas a fuerza de repetir una serie de estándares, de lugares, de tipo de actores, de tal, pues parece que es un tipo de lenguaje concreto, ¿no? Un tipo de expresión estética. Y simplemente con cambiar esos lugares y que cuando la gente habla tiene un acento distinto al que se suele escuchar en una película, y cuando pasa un coche con las ventanillas bajadas, la música que está sonando en ese coche no es exactamente la que te esperas, ¿no? Todo eso hace que haya, pues todo eso forma un poco la identidad de un lugar y la mejor forma de conocerlo de conocer esa identidad es estar ahí, ¿no? Estar ahí como haciendo como tu día a día, entonces llegas como a niveles muy profundos, ¿no? De conocimiento de ese lugar. Entonces a mí me gusta aprovechar esos niveles muy profundos de conocimiento de un lugar, que los tengo porque lo estoy habitando, y usarlo eso como combinación de quizá cosas que no te esperas que sucedan en ese lugar, ¿no? En mi caso me interesa mucho lo fantástico y la ciencia ficción, pues me interesa mucho utilizar ese conocimiento de ese lugar, de ese acento, de cómo viste la gente, qué música suena cuando pasa un coche con las ventanillas bajadas, pero para no solamente hacer un retrato de ese lugar, sino para insertar ahí elementos que tienen que ver con lo fantástico y con la ciencia ficción. Entonces son cosas que no tienen nada que ver, son como dos universos distintos que al fundirlos pues se puede crear algo nuevo, ¿no? Y eso es un poco en lo que estoy trabajando, en cómo inyectar esos elementos extraños de la ciencia ficción en el barrio de Carrús, ¿no? En Elche, que es un barrio de trabajadores del calzado. Solamente con hacer ese ejercicio de pensar cómo ya surgen ideas, ¿no? Y eso es algo que es como una metodología que tengo ya de trabajo, casi vamos a pensar esto como si fuera un escenario de una película de ciencia ficción, ¿no? Y estoy en una plaza del barrio de Carrús, con gente ahí sentada en una silla tomándose una Fanta. O sea, no es una nave, no es el futuro, ¿no? Simplemente con hacer ese ejercicio de qué pasaría si la ciencia ficción sucede aquí, ¿no? En esta casa de esta señora. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Pues solamente de hacer ese ejercicio ya salen ideas, ¿no? Sí, sería hacer extraordinario algo supuestamente ordinario, ¿no? O algo común, ordinario en el sentido de algo común, algo cotidiano. Y como tus películas demuestran que eso tienen un carácter, ese elemento cotidiano puede tener perfectamente un carácter fantástico de alguna manera, ¿no? Sí. Luego también incomprensible. hay una cosa como muy mágica en el cine, ¿no? Tú, una calle por la que vas tú toda la vida, no le haces nada, o sea, no la cambias, solamente la ruedas con una cámara de cine y la insertas en una película. Esa calle es exactamente igual, pero de repente te produce como una fascinación, ¿no? Y eso yo me he dado cuenta cuando se ha puesto mi película en Elche, que la gente me lo decía, ¿no? Ver mi calle, pero tu calle es exactamente, o sea, no le hemos hecho nada, es exactamente igual, hemos puesto una cámara y nos ha provocado fascinación verla en la película, ¿no? Y eso es una especie como de cosa súper mágica que tiene el cine, ¿no? De repente le crea como esta especie de aura en lo que aparentemente anodino solamente por rodarlo, ¿no? Ponerlo en mitad de un montaje, hacerle ahí un diseño de sonido, eso es una cosa fantástica. Muy bien, me gustaría que hablásemos también de otro elemento que creo que tenéis en común y es, bueno, pues hacer un tipo de películas que van un poco en contra de la narración convencional, de los tiempos de la narración convencional, del trabajo con los actores que se utiliza convencionalmente y es más un cine en el que tratáis de sacar partido de lo que se llaman los tiempos muertos, ¿no? Un poco las situaciones, digamos, más espontáneas, no tan... De hecho, no trabajáis, digamos, con una forma de actuación tradicional, sino un poco todo lo contrario, actores no profesionales, no con una idea de casting tradicional. ¿Esto por qué? Es decir, ¿cuál es el objetivo un poco de esto, de esta manera de contar historias de una manera no convencional y de trabajar con los actores y las actrices
como si no fuesen actores y actrices, sino como fuesen, en fin, seres humanos, ¿no? Que es lo que son fundamentalmente. Pues mira, en mi caso a mí me interesa mucho una cosa, lo que tiene que ver con la actuación, que es que, bueno, cuando trabajas con un actor no profesional, pueden darse una serie de cosas, ¿no? El tono con el que este actor profesional habla y dice lo que tiene que decir puede ser como de repente súper natural, o sea, no hay ninguna diferencia entre esa persona cuando ha llegado esta mañana y te ha contado lo que hizo anoche y cuando se pone a contar lo que tú le dices que tiene que contar. De repente lo dice exactamente igual, con el mismo tono. O puede ser como muy artificial, ¿no? Que parece que lo está diciendo de memoria, está nervioso, está como medio recitando. A mí me gustan las dos cosas me gustan por igual, me gustan muchísimo, pero lo que realmente me gusta mucho es cuando están como súper combinadas, ¿no? Cuando notas que esa persona no te queda ningún tipo de duda de que no es un actor, ¿por qué? Porque notas que hay cierta tensión, que está un poco nervioso, que está un poco como medio recitando, parece artificial, y de repente hay como pequeños destellos como de supernaturalidad y te das cuenta de que está hablando como habla en su vida normal. Ese es exactamente el tono que yo busco, el que más me interesa. O sea, me gusta mucho la supernaturalidad, me encanta. También cuando se apuesta por una interpretación como más artificial, también me gusta mucho, pero lo que de verdad me encanta es cuando se da esa especie como de tensión entre las dos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es mucho más fácil llegar a ese tono trabajando con actores no profesionales que no tienen un dominio, digamos, de su cuerpo y de su voz, que yo creo que al final un actor profesional lo que hace es precisamente estudiar para tener esa especie de control total sobre lo suyo y que aportan pues sus propias características humanas, ¿no? Su acento, sus tics, si tienen una cojera, pues su cojera, si tienen cualquier cosa, pues su cualquier cosa, ¿no? Todo eso no solo les digo que no disimulen, sino que están aquí porque me ha gustado eso y quiero que eso esté en la pantalla, ¿no? Muy bien. ¿En tu caso, Elena? Pues yo no lo había reflexionado tan bien y tan profundamente, pero la verdad que da gusto escucharte sobre esto. O sea, realmente no lo había reflexionado tanto porque creo que en el largo es la primera vez que me lanzo así como a la ficción de una manera más ambiciosa y además con todo lo que no tienes que hacer, o sea, actores no profesionales, actrices profesionales, estrellas, chavales de mi pueblo. Pero a mí hay algo y en eso sí que me siento un poco identificada con lo que dice Chema. Hay algo de la tensión, ¿no? De mezclar los mundos que no tienen por qué, o sea, que a priori no deberían mezclarse, que me interesa muchísimo, ¿no? Y hay algo, o sea, lo he reflexionado ahora inmediatamente, escuchándote, Chema, no lo tenía reflexionado de casa, pero sí que hay algo en lo que dices que es muy interesante, que quizá lo que a posteriori, después del ejercicio de hacer la peli y eso, lo que diferencia a una actriz profesional de una no profesional, aparte de su obvia formación, experiencia, todo eso, es una cuestión de control y de abandono, ¿no? Y a mí lo que me parece súper bonito es cuando una persona, sea profesional o no, se abandona. O sea, hay ese momento, pequeños márgenes que son como de trance, ¿no? Que estás pero no estás y que no eres capaz de controlar todos esos elementos que al final son las herramientas de tu trabajo, ¿no? Tu voz, tu cuerpo, tu conciencia de estar ahí. Y no lo había pensado hasta que lo ha dicho Chema, lo ha formulado con esas palabras tan bonitas, pero a mí algo que me pone mucho de mezclar los mundos que no se tienen que a priori no deberían mezclarse. Y el de los actores profesionales y no profesionales me interesa muchísimo. Es algo que me preguntan porque creo que, sobre todo en el cine español, cada vez se hace menos. O bueno, no sé, tampoco he hecho una estadística, ¿no? Pero es una pregunta que constantemente viene, ¿no? ¿Cómo pones a Bárbara Leni en tu pueblo con un acento? O sea, el tema de los acentos que es una puta locura todo el rato. Es como... Sí. Podemos dejar de analizar los acentos como si fuéramos científicos, tío, porque incluso en la misma comarca, o en la misma ciudad, dos barrios no tienen el mismo acento. O sea, no estoy tan obsesionada con eso como por encontrar pequeños momentos de abandono que a mí me interesan y es algo que se ha hecho toda la historia de cine, que lo ha hecho gente que admiro muchísimo, como, yo qué sé, ya no estás, Carlos Saura, Chantal Akerman, es como la lista es muy, muy amplia de gente que mezcla actores profesionales y no profesionales y creo que hay algo de esa tensión
buena, ¿eh? O sea, algo que surge de ese encuentro, ¿no? Para ambas partes, que es súper... A mí por lo menos me interesa mucho. O sea, no sé cómo ha salido, ¿eh? Pero digamos que me interesa mucho el encuentro. Muy bien, luego hay otra cuestión, bueno, decía Chema en alguna entrevista que he escuchado estos días, que decías algo así, Chema, como que a ti te interesaban 4 cosas, ¿no? Desde el punto de vista cinematográfico, y que a partir de ahí montabas un poco tus historias. Y esa idea, también relacionando vuestra manera de hacer cine, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, y por aquí un poco esta reflexión y la pregunta, que en vuestras películas están como mucho vuestras obsesiones, ¿no? En el caso de Elena se ven, creo que hay cierta obsesión por contar una especie de mitología del pueblo, y esto que decías de los acentos y reforzar eso, creo que tiene que ver un poco también con esa obsesión que quizá tienes por mostrar esa autenticidad. Y en el caso tuyo, Chema, está toda esta cuestión de la ciencia ficción, del ocultismo, mezclado con ese entorno, digamos, tan de barrio, tan, bueno, tan de, en fin, tan de, pues eso, de barrio, ¿no? Entonces, ¿están volcadas ahí en vuestras películas todas esas cosas que os obsesionan, así como muy, y que tenéis como muy arraigadas? Pues sí, ¿no? O sea, ¿por qué vas a querer tú hacer una película sobre algo que no te interesa? ¿No? Ya. Porque te pagan dinero, Chema. ¿Cómo? Porque te pagan mucho dinero, que no es nuestro No, caso. claro, no es nuestro caso, no es nuestro caso. Y quiero decir, yo no concibo hacer una película sobre algo que no me interese. Obviamente, si hago una película tendrá que ser sobre algo que me obsesiona, que me interese. Si no, hombre, yo siempre he dicho que hay una cosa como que define un poco el éxito, entre comillas, que es que tú ves, si tú vieras tu película, si no hubieras hecho tú esta película, no la has hecho tú, no tienes imagínate que no tienes ninguna relación con esta película y la ves, ¿te gustaría? Pues sí, si es que sí, yo creo que vas bien, ¿no? Bien. Es que sí, si es que sí vas bien. Y eso yo se lo preguntaba a varios cineastas y que parece así como muy obvio, pero no es muy común contestar que sí, porque Yo contestaría que no, claramente. de repente se han metido en formas industriales, les han pedido una serie de cosas, pues lo que ha dicho Elena, pues si a lo mejor te han pagado y estás haciendo una peli que no te interesa lo más mínimo de lo que estás hablando, pero estás ahí con los billetes y ya está. Bueno, en mi caso, yo sí que, o sea, es que no concibo trabajar de otra forma, ¿no? Vamos. Y supongo que Elena también es. Bueno, a mí no me gustan mis pelis, pero porque soy una loca que es como que no puedo verlas nunca. O sea, es como que solo veo lo malo, me parece lo peor, pero esto ya hay que verlo con el Pero psicoanalista. no es tanto la peli, sino lo que muestras, lo que sacas. Volvería a hacerlas todas y cada una de ellas porque lo he disfrutado un montón, porque claro, sí, o sea, en eso sí que estoy de acuerdo. Si no te gusta, ¿para qué lo haces? Hombre, claro. Hombre, yo estuve en el rodaje del agua, que como has dicho antes, tuvimos un intercambio de cameos. La diferencia es que yo a Elena la respeté en el montaje final. Y ella a mí, no sé si me ha respetado demasiado en el montaje final, pero bueno, seguimos siendo amigos. Yo estuve en el rodaje del agua y Elena estaba, o sea, era una persona feliz. O sea, Elena era una persona que estaba completamente felicísima y estaba así porque estaba rodando algo que le hacía muy feliz, claro. Sí. De alguna manera se trataría de poder hacer las películas, digamos, en libertad, ¿no? Porque lo que estabais comentando de que muchas veces hacer la película que uno o una quiere es bastante complicado, porque también siempre se miran estas cuestiones va a tener, bueno, cuestiones que tienen que ver con la repercusión, con la recepción, con estas cosas que muchas veces hacen que no puedas contar la historia que te gustaría y como te gustaría, y tienes que hacer concesiones porque supuestamente que es un poco esta idea bueno, pues de anticipar lo que la gente va a pensar o va a sentir viendo tu película, ¿no? Sí, no sé si nuestras películas están como muy metidas en ese circuito. Claro. O sea, ese tipo de pensamiento se da como en los circuitos a lo mejor más industriales, ¿no? Donde hay como comités
que toman decisiones y ese tipo de cosas. Entonces, afortunadamente, yo creo que nosotros no estamos, ¿no?, en ese circuito y en el circuito, pues eso de cine de autor, lo que se valora precisamente pues son las voces como más particulares, ¿no? Entiendo, ¿no? No sé, Elena, ¿qué opinas? Ahí sabe lo que a la gente le gusta. O sea, que digo que Es que- si existiera esa fórmula, creo que la gente la aplicaría, ¿no? Claro, Pero sí, estoy de acuerdo, creo que estamos en un tamaño de peli que te permite... Bueno, yo tenía mucha gente opinando, pero también porque quería que opinaran, o sea, no era claro. para coartar mi libertad, pero también porque, no sé, me fío mucho de la opinión de quien me acompañó y me interesaba, ¿no?, lo que pudieran decir en el montaje, pero era, digamos, algo positivo, no era que me coartaba mi libertad creativa ni nada de eso. No sé cómo funciona en el cine de verdad, no sé cómo es la industria, no sé. Muy bien, vamos a otra cuestión que os quería plantear es a propósito de la recepción que ha tenido la película en vuestros casos. En tu caso, Elena, se ha estrenado en Cannes, todavía no se ha estrenado en España, no sé si se ha estrenado en más sitios. Sí, o sea, ahora desde Cannes está haciendo, bueno, un poco el circuito normal de festivales y ha estado en Francia, en varios sitios, y a España llegará a San Sebastián en septiembre y después en salas en octubre. Y en tu caso, Chema, sé que, bueno, la película no sé si se ha llegado a estrenar en cine o el estreno fue en Filmin. Sí, se estrenó en cines en noviembre del año pasado. Estuvo ahí una temporada y luego ya pasó a... Bueno, estuvo en Filmin, pero la película es producción de Movistar y está en abierto para los abonados de Movistar. Estará ahí un año y luego ya estará pues, por más plataformas. O sea, en Filmin está en alquiler, ¿no? Pero sí tuvo su estreno comercial en cines y ha estado Lleva ya... Es que, claro, Espíritu Sagrado lleva un año justo ahora. Entonces ha estado en todo el mundo, en festivales por todas partes y lo que hemos podido hemos viajado con ella, que eso ha sido a la vez muy bonito y muy cansado también. ¿Y cómo ha sido la recepción en ambos casos? ¿Qué os ha llegado, por lo Es que menos? yo acabo de estrenar, no sé por qué, Sí. creo que bien, pero... Tú tendrás pocas reacciones, ¿no? Todavía tendrás ahí... ¿Cuántas proyecciones has estado con la película? ¿Cuántas has acompañado? Ediciones que he estado yo presente, pues 3 o 4 solamente, en realidad. O 5, ya no sé, sí, no muchas. Y creo que fue bien, lo que pasa es que como yo soy un poco psicópata, intento no leer mucho lo que dicen por ahí porque me rayo. Y entonces he leído solo algunas críticas, pero vamos, me van filtrando un poco que creo que ha ido bien. Pero me Eso es hago... verdad. Concretamente yo que me leí todas las críticas de Can del Agua cuando estaba su peli, pues yo estaba ahí como la abuela de Chanel en Eurovisión, ahí como, ¡ay! Ha salido otra crítica. Y yo le decía a Elena, mira qué crítica. Y ella, no sé qué me hablas, no estoy leyendo críticas. Y yo, por favor. hago bien mucho. Yo, que son todas buenas, que son todas buenas. Muy bien, otra cuestión que os quería plantear, que bueno, que a lo mejor, bueno, no sé qué os parecerá, pero dado que este programa que hacemos, Un Torrent de Cinema, es un programa, digamos, local, se emite desde Torrente y buscamos prestar atención a lo que se hace a nivel del audiovisual valenciano, en fin, de la industria del cine en Valencia. Y me gustaría escuchar vuestra opinión sobre lo que se produce en Valencia, si os sentís identificados de alguna manera con alguna forma de hacer de la Comunidad Valenciana, o si esto es una cuestión que nos inquieta lo más mínimo. Que también podría ser. Venga, empiezo yo. Venga. Bueno, que tampoco tengo una respuesta así muy elaborada. Creo que ni lo uno ni lo otro. O sea, obviamente no creo que, bueno, en mi caso por lo menos no me da igual. De hecho, tenemos ambos, pero bueno, ya hablará Chema ahora cuando le toque, productora, o sea, que la película ha sido producida por productoras valencianas, alicantinas y valencianas en mi caso. O sea, que sí que hay una relación con la industria
de la región. Luego creo que yo personalmente, al no vivir en la Comunidad Valenciana ni en España en estos momentos, pues mi relación es pues la que me queda sobre todo pues, de haber estudiado en Valencia. Es una ciudad donde he vivido 8 años, o sea, me quedan alguna gente que conozco, pero no tengo una relación muy estrecha, la verdad. Y no sé, o sea, mi relación con el cine valenciano es Chema, o sea, es que es así. ¿Y en tu caso, Chema? Pues al final yo sí vivo en la Comunidad Valenciana, pero al final vivo en Elche, que es una cosa que es una ciudad completamente ajena a la industria del cine. Entonces, por mucho que estemos en la Comunidad Valenciana, al final toda la industria está como muy centrada completamente en la ciudad de Valencia, ¿no? Y yo no vivo ahí, ¿no? Entonces, tengo un conocimiento de lo que se hace aquí, pues bueno, supongo que ahora tendré un poco más porque desde este año soy académico de la Academia del Cine Valenciano, desde hace poco, ¿no? Y eso, una de las cosas que implica es que puedes ver cómo toda la producción y tal, entonces como que supongo que este año estaré más al tanto de lo que se hace. Pero bueno, a mí sobre todo me gustan las películas que no solamente no ocultan dónde están hechas, sino que lo celebran, ¿no? Entonces, como una peli que está hecha en la Comunidad Valenciana, pero parece que está hecha en Dallas, ¿no? O en una ciudad estándar donde no hay ni pizca de valencianidad, pues hombre, tampoco está bien que se note, ¿no? De donde, tampoco digo hacer el Virgo de Bisanteta, ¿no? Pero que tampoco ocultar de dónde están hechas las películas, ¿no? A mí eso me gusta mucho, que haya que se note la tierra de donde es, ¿no? Entonces, bueno, se han hecho cosas, ¿no? En los últimos años. Lucía Alemán hizo un corto buenísimo que me gusta mucho, que se llama 14 años de un día, y su peli, La inocencia, está bastante bien. Y ahí hay gente que está saliendo. Quizá falta una escuela de cine, ¿no? Hubo el Centro de Estudios de Ciudad de la Luz, quizá hubiera sido un lugar interesante para fijarse en nuevas generaciones que salgan, que se conozcan entre ellos y tal. A lo mejor no hay aquí ese foco, que quizás sí que hay otros sitios, ¿no? Como en la ECAM o la SCAC, que sí que hay como una especie como de gente bulliendo ahí como muy joven que se colaboran entre ellos y tal. Quizá falta eso en esta región. No sé si con este nuevo resurgir de la Ciudad de la Luz también va a resurgir el centro de estudios. Eso estaría muy bien. Muy bien, ya para ir terminando y un poco a propósito de esta cuestión industrial, a mí, viendo tu película, Chema, salvando mucho las diferencias, pero justo imagino que por el hecho de rumiarla o de pensar, ostras, ¿esto a qué me recuerda? Y enlazándolo con esta cuestión de la industria del cine valenciano, me he acordado de Ángel García del Val y Cadáveres, que no sé si conoces esta película, que es una película valenciana así muy underground de los años 70. ¿Esta de Cadáver es? Sí. Sí. Pues me he acordado que de hecho es una película que la Filmoteca va a restaurar, bueno, va a presentar una copia nueva en septiembre. Y bueno, me he acordado de esa película un poco y de la figura Ángel García del Val por temas que tú tratas en tus películas y también en las tuyas, Elena, porque y un poco en general con esa corriente del cine valenciano underground de los 70 que tenía un poco también ese afán experimental y de capturar un poco la realidad. No sé si tenéis estos referentes algo estudiados o... Casualmente, yo vi Cadáver es en la postproducción de Espíritu Sagrado. La vi, además, estaba haciendo con John de Sosa si estaba John de Sosa, estábamos haciendo el color, entiendo. Estábamos en Francia, precisamente, y después de cada sesión de postproducción veíamos varias películas y una de las primeras que vimos fue Cadáver es que, vamos, nos quedamos... Es que es muy fuerte esa película. Claro. Y si hay una copia nueva y que se vean ahí los cadáveres ahí bien putrefactos, ¿cómo se llama esa copia? Pero no, es una película, vamos, increíble. Yo no la he visto. Es muy fuerte esa película. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, si os parece. Os agradezco mucho esta
esta charla, de verdad. Me ha hecho especial ilusión poder hablar con dos cineastas valencianas, bueno, para este programa que acaban bueno, en el caso de Chema la película ya tiene un añito, ¿no? El caso de Elena está como muy incipiente. Me ha hecho especial ilusión y en fin, y desde el programa os deseamos muchísima suerte y que la gente disfrute de vuestras películas y que sigáis haciendo películas. Imagino que después de vuestros últimos estrenos ya estáis rumiando próximas producciones, no sé si en corto, en largometraje o... En fin, ¿tenéis por ahí, y ya con esto terminamos, alguna idea que os desvele y que tengáis previsto que os apetecería rodar en el futuro? Sí. Elena lo tiene más avanzado que yo. Pero soy muy supersticiosa y prefiero no decirlo porque me da mal rollo. Elena sí que tiene ahí algo pensado y Chema, tú estás... Yo tengo un proyecto que es tener un proyecto. Mi proyecto para después de verano es pensar qué hago, pensar qué proyecto hago. Ese es mi proyecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Chema García Ibarra, con Espíritu Sagrado, que recordamos además que se proyecta los días 5, 6 y 7 de agosto en la Filmoteca de Estiu, en Valencia. Muchas gracias, Chema. Gracias. Y muchas gracias, Elena, que en fin, que podremos ver su película a partir de, bueno, después del verano en España. En septiembre se estrena en San Sebastián y luego ya en los cines a partir de octubre. Muchas gràcies, Elena. Muchas gracias a ti. Molt bé, doncs acomiadem aquesta entrevista amb Chema García Ibarra i Elena López i continuem amb la cartellera així en Un torrent de cinema. Continuem en Un torrent de cinema i després d'aquesta conversa amb Elena López i Chema García Ibarra a propòsit de les seues darreres pel·lícules, anem a la cartellera i en aquest cas vos proposem algunes pel·lícules. Per una banda, i precisament el primer llargmetratge de Chema García Ibarra, Espíritu Sagrado, servirà per a obrir la nova edició de la Filmoteca d'Estiu els pròxims dies 5, 6 i 7 d'agost en els jardins del Palau de la Música a València, aquesta nova edició de la Filmoteca d'Estiu que s'estrena amb Espíritu Sagrado, la primera pel·lícula de llargmetratge del director alacantí d'Elx, Chema García Ibarra. Després també vos recomanem algunes pel·lícules que s'estrenen al cinema. Per una banda, en el Cines Lis podeu veure la proposta, la darrera pel·lícula d'Àlex Garland, en aquest cas una pel·lícula titulada Men, i després també en els Cines Babel, per una banda, una estrena, en aquest cas la darrera pel·lícula del director coreà Ho Sang-ho, Delante de ti, i després també una proposta que continuem del darrer programa, en aquest cas continua el cicle dedicat al cineasta Lars von Trier i en aquest cas durant el mes d'agost podrem veure les següents pel·lícules. Per una banda, Bailar en la oscuridad el 29 de juliol i el 4 d'agost i per altra banda del dia 5 al dia 11 d'agost podrem veure Manderley dintre d'aquesta proposta del Cines Babel de recuperar les pel·lícules més significatives del director Lars von Trier. Amb això acomiadem aquesta edició d'Un torrent de cinema a Soncom, s'acomiadem fins al mes de setembre, que tornarem, i vos recordem en aquest punt que ens podeu seguir a través de les xarxes socials, en Instagram, també al Facebook, i teniu tots els programes, els 4 programes d'Un torrent de cinema al nostre canal de YouTube i també a iVoox. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i ens veiem novament al mes de setembre. Moltíssimes gràcies. amb la col·laboració de Nova Llibres.